nuevamente surge en nuestra ciudad una realidad. La contaminación está afectando a todos los mexicanos que vivimos, que trasladamos bienes y servicios en esta ciudad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar una realidad terrible? Más de 9,000 mexicanos mueren en esta ciudad por la contaminación. Hay normas, hay incluso programas, pero parecía ser que no son suficientes. Los especialistas nos dicen que atrás de ello también está el desorden urbano, la corrupción que permite usos de suelo donde no debía haber ninguna instalación comercial. Ante eso, tenemos que preguntarnos cómo podemos frenar la muerte y la enfermedad que vivimos y que sin duda afectará a muchos niños que porque tienen que vivir en esta ciudad, seguramente cuando sean adultos enfrentarán muchas más enfermedades. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. La contaminación atmosférica es el mayor riesgo que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Las consecuencias de contaminar el aire, el agua y los alimentos repercuten directamente en la salud de todos los habitantes del planeta. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año ocurren casi 4 millones de muertes atribuibles a los efectos de la contaminación del aire en zonas urbanas y rurales a nivel global. De estas muertes, el 80% se debe a cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares. 14% se debe a neumopatías obstructivas crónicas o infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores, y 6% se asocia directamente al cáncer de pulmón. En México, el documento Evidencia Epidemiológica para el Establecimiento del Índice Nacional de Calidad del Aire 2015 muestra que, del año 2000 a la fecha, existen efectos de morbilidad y mortalidad asociados con la exposición a contaminantes atmosféricos. Más específicamente, en todas las ciudades del país, el incremento de casos de mortalidad se relaciona con las concentraciones de partículas contaminantes en el aire. Según la Secretaría de Salud, la tasa de mortalidad infantil por enfermedades respiratorias es del 20%. Sin embargo, la Ciudad de México y el Estado de México rebasan este porcentaje llegando a casi el 35%. Al respecto, los datos de riesgo por efectos de la contaminación ambiental van en aumento. Ante esta problemática, la comunidad internacional ha concentrado en la Cumbre de París los objetivos y metas destinados a la reducción de las emisiones contaminantes, y México se sumó a esta intención global. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en el año 2000, nuestro país emitió 640 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, y para el año 2010 aumentó a 750 millones de toneladas. Lo que significa que para lograr las metas trazadas en la Cumbre de París, México debe reducir al menos en un 30% las emisiones anuales de gases contaminantes y compuestos invernadero a partir de ya. En este sentido, urge que el Estado mexicano realice cambios estructurales en el actual modelo de desarrollo nacional para trazar, implementar y cumplir las estrategias necesarias para reducir la contaminación atmosférica en nuestro país. En 2016 ha surgido nuevamente con una enorme intensidad, sobre todo en la Ciudad de México, el tema de la contaminación. Pero más allá de un tema de vialidades, de tiempos de traslado, es un tema de salud. Es la incidencia de la contaminación o las contaminaciones que tienen la salud, sobre todo de los más vulnerables. Por eso me da mucho gusto tener nuevamente en el Estudio México Social al doctor Mauricio Hernández. Gracias, Mauricio, por estar, para ayudarnos a comprender esta nuevamente compleja matriz de elementos que inciden en la salud. Déjame iniciar con una primera pregunta, reflexión. La contaminación, sabemos, tenemos información de que tiene incidencia en enfermedades, incluso en muertes. ¿Cómo podrías darnos un panorama general en términos de esta relación, contaminación y la salud, en este caso de los mexicanos? Bueno, este aspecto de la contaminación ha estado digamos, de la mano del desarrollo, pues desde cientos de años, ¿no? De hecho, los orígenes de la salud pública, la parte, digamos, de los salubristas, estaba muy encaminada precisamente a disminuir las fuentes de contaminación en alimentos, en agua, en aire. Y conforme hemos ido avanzando y hemos logrado disminuir los efectos de esta contaminación, pues hemos logrado
efectos muy importantes en la salud, ¿no? Simplemente el saneamiento ambiental fue pues una medida importantísima para erradicar enfermedades como la fiebre amarilla, ¿no? El paludismo y la buena proceso, la buen almacenamiento de los alimentos también disminuyó muchísimo las enfermedades. La pasteurización de la leche es una la cloración del agua, ¿no? La cloración del agua impresionante, ¿no? Eso nos dieron unos avances muy importantes. Entonces, en salud hemos estado trabajando desde hace muchos años mitigando los efectos de la contaminación. Ahora hemos resuelto parcialmente la parte de alimentos, parcialmente la parte de agua, porque como tú decías, todavía hay población vulnerable que tiene acceso a alimentos de mala calidad en términos, digamos, bacteriológicos, ¿no? No en términos de calidad, y lo mismo pasa con el agua, ¿no? Como tú mencionabas ahora, hay otros fenómenos que nos preocupan también de manera importante, que es la contaminación ambiental, porque eso afecta al aire que respiramos, ¿no? Y afecta a toda la población. Que se ha vuelto ahorita el tema central y de alguna manera invisibiliza otros temas. Déjame preguntarte sobre un tema que está muy dentro de la pobreza, la enorme cantidad de hogares que tienen que quemar leña, quemar lo que sea basura para su consumo energético. Y esa ha sido realmente una de las causas más claras, tú me corregirás, en términos de la enfermedad respiratoria de estas familias que tienen que reunirse cada vez que hay estos fríos brutales en sierras, en zonas marginadas. Pues esta población no tiene más que, por su pobreza, quemar la basura, quemar la leña, porque no les alcanza para un tanque de gas. Sigue siendo un tema, digamos, grave en términos del número de hogares que queman productos para tener su consumo energético. Sí, digamos, la contaminación en interiores. Al interior de la casa. Es un problema muy importante en México, persiste sobre todo en las zonas rurales, tanto para, digamos, mantener temperatura viable, como tú mencionabas, en zonas frías, como para cocinar. Y realmente estos son fuentes de contaminación muy, muy importantes. O sea, los niveles de partículas que se pueden respirar en nuestros hogares es pues, muy superior a lo que podrían, digamos, inhalar fuera de sus hogares. Sí, estaríamos, para darle una digamos, dimensión de lo que estamos acostumbrados, sería sobrepasar 10 veces los niveles de emergencia de INMECA, porque se llegan a tener hasta más de 800 microgramos de partículas. Entonces son ambientes muy, muy, digamos, tóxicos, que aumentan de manera importante en el corto plazo la susceptibilidad de infecciones respiratorias, y en el largo plazo generan daño crónico en los pulmones. De ahí que si tú ves las estadísticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, verás que tiene una población importante de pacientes que tienen enfisema, que nunca fumaron y que son mujeres, ¿no? Y claro, bueno, cuando te vas al contexto de la contaminación en los hogares, pues estas mujeres estuvieron expuestas a una gran concentración de partículas durante muchos años y desarrollaron un enfisema muy, muy severo. Muy severo. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las enfermedades? Allá hablamos de zonas respiratorias. Otras enfermedades que hay una relación o correlación más evidente, visible, con ambientes externos e internos de contaminación. ¿Qué otras enfermedades han detectado ustedes en el Instituto Nacional de Salud Pública? Bueno, digamos, con otras matrices, digamos, la contaminación del agua sigue siendo una enorme, importante, sigue siendo una fuente de contaminación también para zonas marginadas, para poblaciones que viven en pobreza. La calidad del agua pues no es siempre la mejor. Y la otra es la contaminación de alimentos. Las enfermedades gastrointestinales siguen siendo todavía un problema importante de salud pública, y esto pues tiene que ver con la contaminación de alimentos y la contaminación del agua. ¿Las enfermedades cardiovasculares, hay alguna vinculación?
Las enfermedades cardiovasculares están más vinculadas con los efectos crónicos, como mencionábamos. En el caso, digamos, de las áreas rurales, Sí. de las mujeres que permanecen mucho tiempo frente al fogón y cocinando, tienen efectos importantes, tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ya sea enfermedad, digamos, un infarto del corazón o una enfermedad cerebrovascular. Y esto también lo vemos en las zonas urbanas. En las zonas urbanas el mecanismo es distinto porque es un mecanismo de daño de largo plazo, porque respiramos estas partículas suspendidas que están en el aire, que son muy chiquitas y que llegan directamente a nuestros alveolos, que es donde se hace el intercambio de gases en los pulmones. Y digamos, los tapan. Pues pasan a la circulación, o sea, tú puedes medir, por ejemplo, cómo con un marcador en unas partículas en segundos después de respirar, ya las tienes en el hígado, ya entraron a la sangre. O sea, es un mecanismo muy eficiente de intercambio el que tenemos en los alveolos, pero nos generan una inflamación crónica y esa inflamación crónica va dañando el tejido. Por eso es lo relevante pulmonar. y lo importante del número de partículas suspendidas, que son introducidas al organismo y se depositan en distintos órganos vitales y generan o pueden potenciar ciertas enfermedades e incluso la muerte. O sea, eso es lo importante que quisiera resaltar en este punto. No es digamos, el ozono, sino son las partículas suspendidas, parte fundamental del problema que estamos enfrentando. Sí, digamos, las partículas es el contaminante más peligroso, ¿no? Y nos van a producir una inflamación crónica. Ahora, cuando hay un paciente o una persona que tiene una susceptibilidad a una arritmia del corazón, en el momento en que se expone a estas concentraciones altas de partículas, se puede detonar esa arritmia y entonces pues tiene un evento cardiovascular que lo puede llevar a la muerte. Déjame y esa hacer es la un muerte prematura que vemos. Déjame hacer un corte y regresamos porque ante esta percepción de riesgo, me gustaría preguntarte, regresando del corte, ¿qué medidas se pueden tomar? O sea, ¿qué medidas inmediatas? La primera imagen que se me viene es esta, a veces ver personas, hombres, adultos, niños, que les ponen estos tapabocas. La pregunta que quisiera que nos contestara el doctor Mauricio Hernández es, ¿realmente es efectiva? ¿Realmente sirve? Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para hablar de los riesgos que tiene para la salud la contaminación. De acuerdo con el estudio Cómo va la vida 2015, medición del bienestar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el periodo 2010-2012, alrededor del 40% de las personas que viven en los países que integran la OCDE tuvo una exposición anual promedio por debajo del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 10 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, 42 millones de personas estuvieron expuestas a niveles de concentraciones de partículas contaminantes de 25 microgramos por metro cúbico, es decir, más del doble de lo establecido por la OMS. Mauricio, deja de regresar al tema que tocamos en el último corte. ¿Sirve de algo ponerse un cubrebocas en esta ciudad o en las ciudades donde se tenga esta noción? ¿O es totalmente, digamos, es una acción más de tratar de hacer algo, pero realmente tiene algún impacto usarlo 2 horas, 3 horas o no? Mira, los cubrebocas azules, tipo quirófano, en realidad no nos protegen contra las partículas finas, ¿no? Para, digamos, alguien que quiere protegerse porque va en su bicicleta, tiene una actividad física importante, tendría que usar un filtro industrial y eso le generaría tal resistencia en sus vías aéreas que no sería práctico, ¿no? Qué bueno, porque sí, como tal, ¿no? de pronto ves estos cubrebocas, pues me imagino que van a la farmacia y son más bien un gesto de urgencia, pero no tiene ningún impacto. Déjame regresar y lo platicábamos en el corte. Sin duda el ser niño en esta ciudad, un niño, ¿ustedes han hecho algún seguimiento, el impacto que puede tener un niño en términos de
crecer, vivir, caminar esa ciudad, sí tiene algunos resultados que puedan afectar su vida adulta. Bueno, hicimos un estudio en el instituto sobre crecimiento pulmonar y seguimos a un grupo de niños a lo largo de la primaria y la secundaria, viendo su crecimiento pulmonar y cómo se compara ese crecimiento pulmonar con lo que debería de haber logrado ese grupo de niños. Y lo que vimos es que no logran su crecimiento pulmonar máximo. O sea, no es que tengan una deficiencia pulmonar o les falte el aire, pero no llegaron a su capacidad, digamos, máxima de crecimiento. Y esto se explica, por un lado, por el efecto de inflamación crónica que tiene al estar expuestos al ozono, y por otro lado, las partículas que comentábamos que también generan una inflamación crónica. Entonces, sí, y me imagino por grupos de los adultos mayores que ya tienen ciertos problemas de asma o de efisemas, pues obviamente han de resentir enormemente estos entornos de alta contaminación ambiental. Sí, o sea, digamos, en cada grupo de edad hay población vulnerable. En los niños, por ejemplo, los niños que padecen asma, igual los días que hay niveles de ozono muy altos, también están en mayor riesgo de tener una crisis asmática. Y eso lo hemos visto porque cuando monitoreamos las visitas a las salas de urgencia por asma y lo asociamos con los días de contaminación ambiental, vemos que hay un exceso de visitas, hay más visitas los días que hay más contaminación ambiental. Y igual los adultos mayores, decíamos un adulto mayor que tiene una patología cardiovascular de base, que tiene una arritmia o que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, pues también está en mayor riesgo de infección o de tener un agravamiento de sus arritmias. Y esto finalmente los lleva a los hospitales. Y ese son el tipo de estudios que hacemos en el Instituto Nacional de Salud Pública. Comparamos cómo son los ingresos a los hospitales en días, la única diferencia es el nivel de contaminantes, ¿no? Hay la misma temperatura, es digamos, en la misma época del año, pero hay un nivel de contaminación distinta en esos días. Y entonces podemos detectar cómo los días que hay mayor contaminación ambiental, hay mayor número de visitas por infecciones respiratorias, por arritmias, por eventos cardiovasculares. Entonces entremos al tema de la política pública. En los 80s, digamos, empezó a surgir esta noción pública de que era importante establecer indicadores, niveles máximos, mínimos. Empezamos en esta noción de una preocupación creciente y surge, hoy nos circula. ¿Puedes hacernos un recuento de esta construcción, de estos niveles que nos dicen cuándo sí, cuándo no? Y parece ser que hoy la discusión ahora es modificar estos niveles, digamos, de alarma o de detener la actividad. ¿Cuál ha sido la evolución de esta política pública? ¿Qué hemos hecho y cómo podrías calificarla en un recuento histórico? ¿Cuándo empiezan los primeros, digamos, establecimiento de estaciones que monitoreen, establecer ciertos niveles? Y hay una percepción de que, pues pese a eso, lo comentábamos, bueno, pues el problema es, podemos decir que el tal punto, y lo estamos viendo recientemente, no deben circular ciertos tipos de camiones, pero reportajes que vemos camiones, o sea, como la aplicación de la norma. Pero antes de entrar a esa parte, ¿cuándo empezamos a establecer estas estaciones de monitoreo, estos niveles máximos, mínimos? ¿Cuál es tu apreciación de esta construcción de una política pública que nuevamente está atrapada en su cumplimiento? Mira, en los 70 y en los 80 aprendimos mucho de la contaminación ambiental. Había inclusive experimentos en los que se exponía a voluntarios a las concentraciones de aire que había en diferentes ciudades. Y con base a esos estudios de exposición en cámaras de exposición, aprendimos que el ozono producía irritación pulmonar, que las partículas, y fuimos caracterizando los efectos. A partir de esa evidencia de laboratorio,
En los 80 se hicieron también estudios que les llamamos en epidemiología de series de tiempo, en diferentes ciudades. Principalmente empezaron las ciudades de los países más desarrollados, Los Ángeles, Nueva York, Londres, y se empezó a caracterizar cómo la contaminación ambiental se asociaba con diferentes eventos de salud. Como te decía yo, con un aumento a la visita a las salas de emergencia. Con estas evidencias se empezaron a determinar niveles de seguridad y empezamos a tener ciertos niveles. Por ejemplo, en los 80 en México el nivel de ozono era 111, ¿no? ppb, y ahorita estamos alrededor de 70, ¿no? Como tal. Ahora, en los 80, que era cuando yo empecé a trabajar en los aspectos de contaminación ambiental, era difícil decir que había efectos de la contaminación ambiental. No había evidencia. No había evidencia y el secretario de Salud te regañaba. ¿Sí? Pero ¿de dónde sacan ustedes que el ozono genera cáncer, que hay un número de muertes, etcétera? Nosotros en el instituto nos tocó hacer las primeras estimaciones de mortalidad atribuidas a la contaminación y no fueron bien recibidas, generaban mucha polémica. A partir de los 80 hemos ido construyendo una evidencia científica ya muy importante y ahora yo creo que es irrefutable que la contaminación ambiental causa daño. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, avanzamos, ¿no? Fuimos disminuyendo los niveles de contaminación ambiental en el Valle de México. Tenemos ya ahora 14, 16 ciudades que miden bien contaminación ambiental en México, a diferencia de los 80s que teníamos una red de monitoreo que estaba en la UNAM, ¿no? Únicamente. Como tal. Entonces sí hemos avanzado. Pero también ha ido avanzando el conocimiento científico y las normas se han ido haciendo más estrictas. Ahora, lo que ha sucedido es que las ciudades no se mueven hacia un mejor control a la misma velocidad que van las normas y que va avanzando el conocimiento. Entonces, nuestras normas, por ejemplo, son más altas que las que propone la Organización Mundial de la Salud, las que tenemos en la Ciudad de México. Sin embargo, sí hemos hecho algo de progreso. O sea, nuestros niveles de contaminación en estos momentos son menores a los que teníamos en los. O sea, sí tenemos datos, digamos, científicos de que el nivel de contaminación hoy en día es menor que lo que hubo en otra década. Claro. Si tú vas a ver, si tú ves, y te puedo enviar el gráfico, o sea, ves cómo hay una caída importante a partir de 80, de los 90, y después, a partir de 2000 nos hemos estacionado. Ya no hay avance. Pero ciertamente no hemos regresado a niveles de contaminación tan altos como los que teníamos en los 80. Déjame hacer un corte y regresamos a ese punto para poder confrontarlo con esta percepción de gravedad que yo siento que tiene sobre todo la Ciudad de México, que se ha agravado y que las medidas no están funcionando y que todo se reduce a reducir el número de vehículos en las calles, cuando muchos hemos sostenido que tiene que ver con este desarrollo urbano desordenado, plagado de corrupciones en el uso del suelo. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre contaminación y salud con el doctor Mauricio Hernández. En 2012, la población en México tuvo una exposición promedio a la contaminación del aire de 11.5 microgramos por metro cúbico. De acuerdo con los indicadores de bienestar por entidad federativa publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Morelos es la entidad cuya población tuvo mayor exposición a la contaminación atmosférica, con 26.2 microgramos por metro cúbico. Le siguió Querétaro con 16.3, Guanajuato con 16.1, el Estado de México con 15.7, la Ciudad de México con 15.1 microgramos por metro cúbico, Michoacán, Puebla e Hidalgo con más de 13.5 microgramos, Jalisco registra 12.2 y Tlaxcala 11.7 microgramos por metro cúbico. Campeche, Quintana Roo y Yucatán son las entidades con los valores más bajos, con 4.2, 3.7 y 3.4 microgramos por metro cúbico respectivamente.
Mauricio, hay dos aseveraciones que sin duda creo que debemos regresar. Uno, los niveles de contaminación hoy en día son menores que los que teníamos en una década anterior. Si es así, esta percepción de riesgo que ha crecido, últimamente hay una enorme preocupación, ¿a qué le atribuyes? ¿Por qué que no se ha podido contaminar, que de alguna manera, déjame interpretarlo, las medidas o parte de las normas sí funcionaron, pero por otra parte, pues la alarma que implica días continuos de doble no circula y nuevamente estamos en déjame decir, esta paradoja, 2 puntos a punto de llegar. Bueno, esos 2 puntos yo creo que estamos igual de riesgo, 2 puntos en la 150 que 148 es igual de riesgoso, me imagino. Pero bueno, digamos al punto, si hemos avanzado, ¿a qué podrías atribuir? Y estoy consciente que es un asunto más sociológico que de salud. Hay la percepción de mayor riesgo. Bueno, como decía, de los 80 a ahora, en este siglo, o sea, sí. Estamos hablando de un lapso de 30 años. Sí. En esos 30, 40 años, hemos aprendido mucho más de los efectos de la contaminación ambiental, porque la hemos estudiado y la hemos caracterizado mucho mejor. Con esa evidencia científica, lo que sucede es que las normas se hacen más estrictas, porque sabemos que no hay un umbral que diga, en este es totalmente seguro, ¿no? Para hacer ejercicio, para una persona que tiene alguna cardiopatía. Entonces, las normas se van haciendo más estrictas. Un efecto deseable de normas más estrictas es que las ciudades vayan mejorando sus controles, vayan mejorando su transporte público, el combustible que utilizan los vehículos, y entonces haya así menos emisiones. Lo que sucedió en la Ciudad de México y en el área conurbada es que no avanzamos. O sea, hicimos cambios muy importantes, los convertidores catalíticos, esta idea de que los vehículos son más nuevos tiene también una cuestión importante, el transporte escolar, son cosas que van contribuyendo, pero al final de cuentas tienen un efecto limitado. Necesitamos encontrar otras políticas públicas que nos lleven a cumplir las normas. Necesitamos sobre todo que se cumplan las normas, porque bueno, estoy de acuerdo que se volvieron más restrictivas, pero te pregunto, en el tema ambiental, ¿las normas se cumplen? O sea, ¿cómo es el mecanismo de verificación de los combustibles? ¿Cuál es el mecanismo de verificación en términos que ya son que las, digamos, ciertas industrias que emiten una enorme cantidad de partículas estén bajo de la norma, que no puedan emitir, que tengan los filtros necesarios? No sé si las plantas que manejan materiales pétreos pues expanden brutalmente. O sea, sí tenemos un problema nuevamente de la que se cumplan las normas y que haya sanciones claras. Hay una parte ahí voluntarista que creo que está ahí también incidiendo en que las normas, por mejor fundamentadas que estén en términos son más restrictivas, seguramente a raíz de esta situación de crisis de la Ciudad de México, pueden ser incluso más restrictivas, pero el tema es verificar la norma, sanción de la norma en términos ambientales. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, esa es una pregunta, digamos, desde muchas aristas, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, te podría decir, pues no estamos cumpliendo la norma de ozono porque estamos excediendo el valor y por eso estamos en doble no circula. Y por otro lado, tampoco cumplimos nuestro programa de gestión ambiental porque se propuso tener una norma de partículas 2.5 y no la tenemos. O sea, no tenemos un nivel de contingencia para partículas 2.5. Entonces ahí estamos fallando por los dos lados. Uno, con 2.5 no avisamos y no protegemos. Y con ozono, pues no cumplimos. Ahora, ¿a quién se multa, ¿no? por estas normas? Bueno, pues en un país democrático, en una ciudad democrática, pues los ciudadanos debemos de castigar con nuestro voto a los gobiernos que no han hecho una buena gestión ambiental, ¿no?
pero no lo tenemos, digamos, no hay una en sanción a una empresa que emite más, o sea, no hay un castigo, digamos, monetario. No, esa por supuesto que sí, y hay controles y hay verificaciones, ¿no? Y lo mismo a los automovilistas, ¿no? Bueno, pues tenemos que pasar nuestra Sí, y está el tema de la corrupción y manipulación. Y bueno, ahí hay temas, digamos, de cómo blindamos estos sistemas que están sancionando a los emisores, ¿no? Como tal. Pero, digamos, finalmente también hay una parte de política pública que tiene que hacer cambios estructurales, tú lo decías, en términos de transporte, en términos de los combustibles que se venden en la Ciudad de México. Hay una pendiente de traer los combustibles de bajas, ultra bajas concentraciones de azufre. Hay tecnología que se fabrica en México, o sea, nosotros fabricamos y exportamos vehículos con una tecnología mucho más limpia que la que usamos. ¿Por qué no podemos usar esos vehículos en el país, ¿no? Si los producimos y los exportamos, ¿no? Y en ese sentido, déjame una pregunta muy concreta. Sí hay datos claros de cuántas personas mueren por contaminación, qué enfermedad, o sea, tenemos ese dato duro, digo, porque finalmente eso debía no solo asombrar, sino indignar y generar. O sea, ¿han ustedes logrado llegar a esa correlación de muertes debidas a contaminación? Sí, bueno, en los estudios que ha hecho el instituto, nosotros estimamos que para la Ciudad de México hay 9.300 muertes cada año que se podrían prevenir si tuviéramos un cumplimiento de la norma ambiental que tenemos actualmente. Esto sería más grande si nos fuéramos a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero sí es un efecto importante, tiene un costo para el sector salud y tiene un costo también, pues, en términos de años de vida perdidos. ¿Y en términos de días de enfermedad? En términos de días de enfermedad no lo tengo. No lo han estimado, no tiene el dato. No tengo el dato ahorita aquí conmigo, pero también es importante porque genera visitas a los hospitales, sí, genera neumonías y sí tiene una carga fuerte sobre el sector salud. O sea, eso nos lleva a una realidad, digamos, dramática. 300 personas de esta ciudad fallecen por causas directamente relacionadas con la contaminación. 300, no, mucho más. 9.000 al año. Sí. ¿No? Entonces, esto nos lleva a una situación que debería, y es la pregunta, o sea, ante esta realidad que está viviendo, digamos, de percepción de crisis en la situación ambiental, déjame pedirte, o sea, ¿cuáles deberían ser los pasos en términos de salud pública que deberían darse? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones que derivarían de esta experiencia que estamos viviendo y que no cede ante la realidad del clima y la realidad de esta ciudad que sigue estando atorada, finalmente porque su desarrollo urbano ha sido caótico? Bueno, mira, sí hay, digamos, una buena política pública. Está el ProAire, ¿no? Entonces, tú podrías defender que el ProAire sí es una... El ProAire es bueno, o sea, y confluyen ahí numerosos especialistas. Descríbenos ProAire, exactamente qué contiene ProAire, el programa que ProAire es, digamos, una política pública en la cual las áreas afectadas, Estado de México, Distrito Federal, se reúnen para establecer una política ambiental, ¿no? Tiene 7 grandes rubros, 116 acciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, las de salud tienen que ver con comunicar bien los efectos, tener un sistema de alerta, un buen sistema de comunicación con los ciudadanos para poder minimizar el daño, ¿no? Pero también hay estrategias muy claras de combustibles, estrategias muy claras de transporte, estrategias muy claras también de desarrollo urbano, que están consensuadas. Y si tú lo ves, es un programa bueno. El problema es el cumplimiento de la política pública. ¿Quién está evaluando ese cumplimiento? ¿No? O sea, hay responsables, pero no tenemos indicadores. Y finalmente, al final del camino, bueno, pues este era 2011, 2020, estamos en 2016, y no hemos ido avanzando con pues los compromisos que se adquirieron ahí en el ProAire, ¿no? Yo te mencionaba uno, o sea, de salud está pendiente que
la norma de partículas de PM2.5 se traduzca también en una norma de contingencia. Y eso no lo hemos hecho, ¿no? Como tal. Entonces son pendientes que van quedando. Pero la política pública, Mario, ahí está. O sea, el chiste es ir viendo que se vaya. En términos de su política. diseño, ahí está. Lo que nos falta es revisar los mecanismos de implementación y de supervisión y cumplimiento. Déjame ver un corte y regresar a esta última parte. O sea, ¿qué debe pasar? Si tenemos una buena propuesta de política pública, entonces el tema es, nuevamente, coordinación, cumplimiento, establecimiento de responsabilidades claras para que se monitoree el seguimiento, que me imagino que seguramente en algunos días el secretario de Medio Ambiente Federal, los gobernadores de zonas metropolitanas harán algún anuncio, pero nos quedamos atrapados en que no es solo establecer la estrategia, es el cumplimiento de la estrategia y verificación. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. De acuerdo con los indicadores de bienestar por entidad federativa publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el porcentaje nacional de disposición final de residuos en sitios e instalaciones cuyas características permiten prevenir su liberación al ambiente fue de 67.48% en 2008. La Ciudad de México y Aguascalientes alcanzaron ese año el 100% en la disposición de residuos. Baja California y Nuevo León están por encima del 95.5%. Tlaxcala, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Baja California Sur y Sinaloa rebasan el 80% en disposición de residuos. Por su parte, Durango, Quintana Roo, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas y Guanajuato oscilan entre el 70 y 79%, mientras que Oaxaca obtuvo menos del 2%. Hablando del tema de política pública, pues yo imagino que habrá un anuncio del ProAire 2 nuevamente, volver a sacar del cajón una propuesta, sostengo lo que tú dices, que está bien pensada, pero que el problema es su ejecución, su evaluación continua e información con datos duros sobre cuáles son las desviaciones que debíamos tener. Y ahí tenemos un impasse, porque bueno, finalmente, más allá de un evento, pues cada uno de nosotros tendremos una idea de las capacidades realmente de cumplir esto. Pero mientras eso se da, cuando nos dicen que estamos a 2 puntos de la etapa doble no circula o estamos en una etapa previa, ¿cuáles son las recomendaciones de salud pública? Yo sigo viendo, tú lo sigues viendo, seguramente muchos de los que nos están viendo, pues la gente, algunos por necesidad, siguen tomando su bicicleta y ir al punto de trabajo, etcétera, pero también ve uno mucha gente corriendo, mucha gente en las escuelas públicas. O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones de salud pública en términos de que mientras eso se da, qué debemos hacer o qué no debemos hacer para evitar el daño que genera vivir en esta ciudad durante años? Bueno, primero yo digo hay que cumplir con la normatividad, ¿no? Hay que, digamos, evitar el uso del vehículo, digamos, entender que hay que ser parte de la solución, ¿no? Segundo, en términos de actividad física, las horas pico en esta época del año, cuando tenemos las contingencias por ozono, en realidad son después de las 12 del día hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, hacer ejercicio en la mañana en esta época puede ser más recomendable, ¿no? Muy temprano. Muy temprano en la mañana. Y la otra es hacer ejercicio en interiores. O sea, lo que es el ozono es súper reactivo, entonces en el momento en que entra empieza a estar en contacto con los diferentes objetos que hay en el hogar, bajan abruptamente las concentraciones de ozono. O sea que el ambiente interior de las casas es sano, ¿no? Entonces ahí podemos hacer ejercicio, porque pues sí hay que hacer actividad física, es algo de las recomendaciones que pues estamos impulsando, ¿no? Para la buena salud, ¿no? Por otro lado, hay que cuidar a las personas vulnerables. Entonces, los niños con padecimientos crónicos, con asma,
Sí hay que evitarles la exposición a contaminantes ambientales. Las personas adultos mayores que tienen alguna patología en términos de arritmias, de insuficiencia respiratoria crónica o cardiovasculares, igual es mejor que se queden en interiores. Y de hecho, el nuevo sistema de alerta que se está proponiendo tiene 5 niveles, y el primer nivel de restricción de actividades es para la población vulnerable. El segundo nivel ya es para la población general, y así vamos subiendo. O sea, ¿se está trabajando en una estructura diferente en términos de identificar poblaciones más vulnerables, menos vulnerables, para recomendaciones específicas? Claro, se está trabajando en una comunicación que sea incluyente, entonces que tenga recomendaciones para la población vulnerable en cierto nivel, y después ya, digamos, para población sana, que no es, digamos, susceptible a concentraciones más bajas. Lo que queremos es, dar una mejor información a la ciudadanía para optimizar las conductas de prevención. Y en ese sentido entramos a uno de los temas complejos de la política pública en general, y en este caso de salud, la comunicación, la prevención. No sé si se está pensando, pero realmente hay un enorme desafío. Todas estas campañas de prevención no logran llegar, y tiene que ver con muchos factores, ¿no? Pero yo no sé si la gente que está pensando, diseñando, tiene como desafío la comunicación, una comunicación proactiva que genere conductas deseables, ¿no?, en la población más vulnerable. Nuevamente, no sé si está en el imaginario como uno de los desafíos de poder, pues, implementar medidas de prevención y de alerta cuando la preocupación que tiene una familia, ¿no? ¿Cuándo debo ir al hospital? ¿Cuándo debo buscar al médico? Siempre es un espacio, digamos, de una zona gris en el cual no hay indicadores claros transmitidos por el sector salud, y a veces se va demasiado tarde, y a veces se va ya tarde y empieza uno con esta enorme realidad de las áreas de urgencia, las áreas específicas, pues, que tienen una gran saturación. Entonces, en ese sentido, ¿sí consideras que hay un tema de comunicación, de información a la población, de indicadores claros para reaccionar o para evitar estas situaciones de riesgo? Mira, yo creo que hay un esfuerzo importante por lograr una buena comunicación. A mí, en lo particular, digamos, de mi opinión personal, creo que nos faltan elementos de predicción. Tenemos series de contaminación ambiental desde los 80, y podemos prevenir o predecir cuándo va a haber una contingencia. Sí podemos predecir eso, sí podemos saber que con cierta anticipación. Con cierto grado de certeza puedes llegar a pronosticar que un día va a haber contingencia. Y entonces puedes dar una comunicación previa, ¿no? Puedes decir, o sea, de saber que el próximo lunes es muy probable que tengas esto, y alertar para que entonces hagan ciertas medidas, acciones para evitar llegar a eso. Claro. Porque la percepción que tenemos hoy en día, que parece que nos sorprende, de pronto a las 4 de la tarde nos dicen, o llega se tuvo que implementar porque lo rebasamos en una zona. Eso puede ser, digamos, evitable, ¿sí? Tratar de no llegar a esos niveles tan cercanos a los márgenes de urgencia. Sí, tío, el punto, digamos, que marca la contingencia, digamos, es relativo, ¿no? Es para tomar una decisión, pero 2 puntos abajo o 2 puntos arriba de la contingencia es lo mismo. Entonces, creo que podríamos hacer una mejor labor de informar a los ciudadanos, y de hecho informar a las escuelas con anticipación, ¿no? Porque finalmente los niños son una población vulnerable que está muchas veces ejercitando, jugando en los picos altos de contaminación, ¿no? Los adultos que trabajamos en interiores, en realidad no estamos expuestos, ¿no? Está expuesto la persona que está realmente en la calle, ¿no? Vendedores ambulantes que están en una actividad física bárbara, pues es una población vulnerable que en general, como tú dices, no recibe ese mensaje, ¿no? Ahora, posiblemente, pues estos mexicanos no pueden parar de trabajar porque hay una contingencia, ¿no? Corren ese riesgo, y al final de cuentas, pues
después de 20 años nos pasan la factura con una enfermedad cardiovascular, una deficiencia respiratoria. Y en ese sentido déjame asociar un tema que hemos platicado. En esos entornos, fumar, pues bueno, se vuelve un asunto realmente grave. Digo, no solo es lo que la contingencia del día, es esta enorme agresión al sistema pulmonar y en esta realidad de que sigue siendo, sobre todo en jóvenes, ¿no? Sigue siendo una práctica creciente. Sí hay déjame preguntarte, sabiendo tu respuesta, este riesgo de los fumadores muy jóvenes en estos entornos de ciudad, ¿qué es lo que les va a pasar a estos jóvenes? No, bueno, son efectos que se suman, o sea, tienes los efectos, digamos, carcinogénicos del tabaco, más los efectos carcinogénicos ambientales. Entonces, los riesgos de fumar y vivir en la Ciudad de México son más altos, ¿no? Que fumar en una ciudad menos contaminada. Así lo pondríamos en una situación, digamos, de alarma real, o sea, porque, bueno, finalmente hay esta discusión, o no discusión, de la propensión, la percepción de riesgo, que se ha reducido pese a la información que tenemos, y vemos este consumo explosivo en jóvenes. El fin de semana vemos en jóvenes muy pequeños de secundaria que inician el tabaco y uno ve ahora niñas, niños, jóvenes, adolescentes fumando intensamente. Y bueno, nuevamente, pese a que probablemente tengan la información, hay una percepción de riesgo menor y que junto a estos entornos, ¿no? Déjame terminar el programa preguntándote, ¿cuál sería tu escenario? Vamos a hablar de escenarios. En los escenarios que vienen, si vamos como seguimos, una propuesta de política pública que no se implementa o se implementa muy parcialmente, esta administración de los riesgos que nos dicen, estuvimos a 2 puntos y no pasó nada, ¿no? Y se me hace una enorme irresponsabilidad de manejar que estuvimos a 2 puntos de llegar al límite máximo, pero nadie nos dijo hasta el día después y la gente siguió comportándose como si estos 2 puntos arriba o abajo, eso, hay una enorme irresponsabilidad de las autoridades en su comunicación. ¿Cuál es el escenario probable que tengamos en un país, en una ciudad como esta, si esto continúa? O sea, vamos a tener un incremento enorme de muchas enfermedades y de muertes. Estas 9,000 muertes pueden tener, en el peor escenario, ¿qué dimensiones? ¿Cuál sería tu escenario, digamos, catastrófico? Y después hablamos del escenario deseable. Sí. Bueno, mira, por un lado son efectos que se acumulan. Y nosotros, nuestra generación, hemos estado expuestos a una nivel de contaminación ambiental mucho más alta que la que estuvieron nuestros padres, ¿no? Entonces, sí vamos a tener, digamos, una serie de enfermedades que, pues a lo mejor nos vamos a decir, oye, ¿por qué tengo yo un enfisema si nunca fumé? ¿Por qué me dio un infarto si no fumé, ¿no? A veces la gente me lo pregunta, si no fuma, ¿por qué le dio, no? Sí. Bueno, porque este efecto crónico de la contaminación se va acumulando, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, la obligación de ir disminuyendo estas exposiciones ambientales para que el envejecimiento digamos, sea más sano, ¿no? Ese es uno de los factores que nos va finalmente a cortar la vida, ¿no? Como tal. Entonces, si no logramos ir disminuyendo la contaminación ambiental, pues vamos a ir viendo que conforme envejece la población, vamos a ir viendo mayor número de muertes atribuibles a la contaminación ambiental. Y vamos a ser una generación que probablemente por probabilidades vivamos más años, pero más años enfermos. Más años enfermos, más años, pero menos saludables. Menos saludables, que obviamente nos nadie quiere. Que nadie quiere y nadie deseamos. Yo les agradezco mucho a ustedes y obviamente a Mauricio Hernández, el director del Instituto Nacional de Salud Pública, que esté en el programa para enfrentar esta realidad. Nuevamente, en México Social lo hemos dicho muchas veces, el problema no es el diseño o la política pública, es su implementación, es realmente un monitoreo que permita tomar las medidas adecuadas y que exijamos a las autoridades una comunicación creíble, fiable, que permita a cada uno en nuestros hogares tomar las acciones posibles y reconociendo que hay una gran cantidad de población en esta Ciudad de México y en otras
que su única posibilidad es pues, seguir transitando estas ciudades, seguir trabajando al aire libre, porque finalmente es su actividad. Hablo de un reportaje reciente, los policías que están en los cruceros, esas zonas, la población que tiene que estar al aire libre y que vive y va a vivir, sin duda, una vida adulta mayor con una enorme peso, presión de enfermedades que pudieron ser evitables y que finalmente demuestra la desigualdad, el desorden urbano, la falta realmente de una capacidad de exigencia y rendición de cuentas. Y en ese sentido, nuevamente, México social no será posible si no logramos tener esta exigibilidad y sobre todo esta capacidad de saber dónde estamos y no estar en esta situación que a veces minimizamos los riesgos o los administramos con una gran irresponsabilidad. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a ustedes por estar en el Estudio México Social. Estar contigo. Gracias.